Amigos televidentes, ¿qué tal? Luego de su programa, Una entrevista con Dios. En este momento vamos a lecturas de las Escrituras. Leemos se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 20. Génesis, capítulo 22, del 1 al 20. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, ni tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto
has hecho esto y no me rehusaste en holocausto a tu hijo, tu único hijo, sé de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Esto a la del monte y todo descendencia, y tu descendencia postrera será puestas en sus ejemplos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos. Amado y soberano Dios, que mora a la altura de los cielos, gracias por esta tu palabra. Permite que entendamos la obediencia hacia ti, Señor, cómo serlo y el sacrificio que tú demandas de tu pueblo, de tus hijos. Oh Dios, gracias por esta tu palabra. Gracias por Moisés que la escribe y por tu Santo Espíritu que la preserva a nuestras generaciones para que entendamos, Señor, lo que te agrada. Bendice, Señor, tu pueblo, tus hijos, las naciones. Dale a entender el tiempo en que vivimos y que si hay obediencia hay bendición, que si hay desobediencia hay maldición. Por eso cuida a Israel, cuida, Señor, la nación y los gobiernos de la tierra y sobre todo tu ministro y la iglesia de hoy en día y la venidera. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo, a través de su programa Juventud, una entrevista con Dios. En este momento queremos darle el tema y queremos que le entienda. El verdadero sacrificio que agrada a Dios. Óigame bien el tema. El verdadero sacrificio que agrada a Dios. Y está basado en Génesis capítulo 22. Lea bien ese capítulo de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, significa principio. Y Dios reveló todo lo que aconteció y va a acontecer a través de la historia y de la generación. Este cordero, entiende, muy importante que entienda, estaba representando a Jesucristo que había de venir. Este sacrificio representaba a Jesucristo, para que usted vea dónde comienza y cómo comienza. ¿Qué es un sacrificio? Hay tres clases de sacrificio. Está el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el tema que tenemos es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. Entonces, un sacrificio es lo que Dios demandó a través de Moisés para el pueblo de Israel. El sacrificio tenía que ser vivo, tenía que ser santo y agradable, porque estaba representando la redención del mundo. Es un entrego total. Cuando hablamos acerca de sacrificio, es un entrego que cuesta. Decía David, no haré nada que no me cueste. Pero en este sacrificio es un entrego, es un regalo inmerecido, ¿entiende? Para el hombre. Pero sobre todo es un tiempo de decisión y de entrego, de renuncia a toda la cosa. Explíquese que no lo entiendo. Bueno, Dios le llama a Moisés y le dice que tiene que hacer sacrificio y que buscara sacerdotes. Sacerdotes no de esas religiones, no. De la descendencia de Leví. Óigame bien. El sacerdocio de Dios fue de la tribu de Leví. Jacob tuvo 12 hijos. Y dentro de esos 12 hijos estuvo uno que se llamó Leví. Y de esa descendencia Dios puso el sacerdocio. ¿Entiendes? Para administrar a Dios. No idolatría, no imágenes. Óigame bien. No imágenes, no metales, no hombres. Era directamente a Dios. Y nadie podía acercarse. Para poder hacer el sacrificio había que matar un cordero de 1 año. O un buey, una paloma. Y tenía que estar sano. No podía tener mancha de ninguna índole, ni cansado, ni nada. Oiga bien, tenía que ser robusto. Tenía que ser de 1 año y sano. Porque estaba representando al hijo de él que en el futuro iba a venir. Y había que derramar la sangre. ¿Tú ves? Derramar la sangre. Matar el cordero. Entonces, cuando el pueblo pecaba, compraba un cordero. Dependiendo la clase de pecado, así compraba, le costaba el cordero, el animal. Y había que matarlo, degollarlo.
y derramar su sangre. Eso Dios le dio. Era un sacrificio que costaba. Entonces, por eso costaba, tenía que pagar. Pero después se corrompió y Dios ya no lo aceptó más. Recuerden que por eso aquí Dios llama a Abraham. Abraham es el padre de la fe. De ahí Dios sacó el pueblo de Israel. Óigame bien. No fue de cualquier gente, no. Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer sacrificio que hubo fue en la casa, ¿entiendes?, de Eva y de Adán. Allí vemos nosotros que Abel, el hijo menor, vino a sacrificar a Dios. ¿Y de dónde aprendió eso? Entonces, es muy importante que entienda aquí el sacrificio, porque hay muchos padres que no enseñan a sus hijos a adorar a Dios. Entonces, es una forma de adoración, de servicio, de gratitud, de holocausto. Se tomaba, entonces, estamos hablando de un sacrificio verdadero. Se tomaba un animal de 1 año, macho, que no tuviera cansancio ni mancha de ninguna índole, que estuviera robusto y sano. Por eso dice sacrificio vivo. Si usted busca el capítulo 3 y 4 de Génesis, va a encontrar que nuestro hermano de Adán y Eva habían pecado, pero hicieron sacrificio. Dios lo perdonó, confesaron su pecado. Son otros sacrificios. Cuando usted confiesa su pecado y se aparta, y Dios lo perdonó, Dios mató un cordero, ¿sí? Mire bien, y lo vistió a ellos, dándose que están perdonados. Pero el primero que mató un cordero fue Abel. Abel mató un cordero dentro de la raza humana y lo dio en holocausto a Dios, dándole gracia a Dios. Lo sacrificó y a Dios le agradó más. Caín vino también y presentó frutas. Dios la aceptó, pero no tan agrado como la que aceptó de su hermano menor Abel. ¿Qué está pasando eso? Dios no rechaza a todo el mundo, Dios acepta. Dios aceptó la ofrenda de Caín. Lo que Dios no aceptó fue en la forma que Caín trajo esa ofrenda. Caín trajo de los frutos y el fruto era tipo de pecado. Y trajo a la memoria el pecado de nuestro primero padre, porque ellos pecaron por un fruto que Dios le prohibió. Abel trajo una ofrenda que iba a ser redención para el futuro. Estaba representando el levantamiento. Caín presentó la caída, mientras que Abel presenta el levantamiento, el perdón, porque mató un cordero y el cordero estaba representando a Jesucristo. ¿Se ve? Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y eso fue lo que trajo Abel. Por eso fue que le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Segundo, el corazón de Caín era perverso porque era satánico. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 dice que a Caín era del maligno y sus obras eran malas. Entonces, sus obras, su trabajo, lo que hacía eran malos porque había sido pecado y mató a su hermano Abel, el menor. ¿Tú ves? Abel trajo el perdón, la redención, el amor del Padre a través de ese cordero que representaba a Jesucristo. Por eso le agradó a Dios. Y el corazón de Abel era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Dónde es que está aquí el sacrificio verdadero? El sacrificio que agrada a Dios. A Dios no le agrada todos los sacrificios que la gente haga, por mucho que pedeque y cueste. A Dios no le agrada, a menos que no sea conforme a su voluntad. Por eso que hay 3 clases de sacrificios, les estamos repitiendo. Sacrificio vivo, le estaremos expresando el sacrificio vivo. Sacrificio santo, le estaremos expresando ahora. Y agradable a Dios. Así que vea bien esta clase de sacrificio. En Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice allí Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, ¿de carácter qué? Rogativo divino. Os ruego por la misericordia de Dios. No es un ruego humano, no es un ruego carnal. Es divino, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, os ruego por la misericordia de Dios. La misericordia. Hay que alcanzar la misericordia, el amor, el perdón de Dios.
Es un sacrificio vivo. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay mucha gente que hace sacrificio, pero son muertos. Un sacrificio muerto cuando usted coge un cordero o un animal y lo mata y lo lleva a Satanás. Como hacen muchos hechiceros, brujos y santeros, que matan animales y cuanta cosa. Y no le importa qué clase de animal sea. Hay gente que hacen sacrificio, ¿entiendes? Con hierba y vela y cosas a imágenes. Entonces son sacrificios muertos, no son vivos. ¿Sí? Porque son muertos. Las imágenes, todas esas imágenes que hay, son muertos hechos por el hombre. Es aborrecible por Dios. Dios dijo en Éxodo capítulo 20 que no te inclines a dioses ajenos. Y no tomarás dioses ajenos delante de mí. No te inclinará, no adorará. ¿Sí? Ni a hombre, ni a nada, ni a plata, ni oro. ¿Sí? Tienen ojos, mano ven, tienen oído, mano oyen, tienen boca, mano hablan, tienen pies, mano no caminan, mano palpan. ¿Te ve? Nariz y no respiran, porque están muertos. Entonces, sacrificios muertos. Y en el tiempo primitivo, eso es lo que hacían las naciones. Cogían un animal, lo sacrificaban a nombre de la luna, del sol, de las estrellas, del mismo hombre, de los demonios, y le ponían nombre. Acera, Estarte, le ponían nombre. Dagón, Baal, Baal-Zebú. Le ponían cuánto nombre. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver para creer. El sacrificio de Dios es fe, no hay que ver para creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te ve? Así que no hay que buscar animal ni esas cosas. No, Dios le ponía el animal porque estaba representando a Cristo que había de morir en la cruz del Calvario. Pero después lo corrompieron y se pusieron a adorar, a hacer el sacrificio que Dios nos mandó. Como los hijos de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en el capítulo 10 de Levítico. Comenzaron a presentar fuego extraño y Dios lo mató allí mismo. Porque estaban haciendo cosas que Dios nos mandó. Eso es sacrificio muerto. ¿Te ves? Todo lo que Dios manda es vivo. Todo lo que Dios no manda es muerto. Se llama, entiende, abominación. Rechaza. Dios lo rechaza todo. Es un sacrificio vivo o muerto. Vuelvo y digo, un sacrificio vivo es todo lo que le agrada a Dios, que Dios ha mandado, que Dios exige. Y Dios manda, entiende, en aquel tiempo, que tenía que ser un animal de 1 año, sin tacha, sin mancha, sin cansancio. Muy importante. Y tenía que hacer como Dios dijo. Había que sacrificarlo, ponerlo sobre leña, derramar la sangre. Y el humo agradaba a Dios. Pero después el hombre comenzó a corromperlo y a ponerlo delante de imágenes. Y a sacrificar y a invocar esos nombres. Entonces el sacrificio que es muerto. Segundo clase de sacrificio, santo. Un sacrificio santo no podía tener contaminación. Es muy importante que tienen que tener. Había que apartarse fuera de la ciudad. Había que llevarlo en el lugar que Dios decía. Y allí entonces, solamente cierta clase de personas, vuelvo y repito, la descendencia de Leví y de Aarón, eran los únicos que podían, ¿entiende?, hacer ese sacrificio. Más nadie podía hacerlo. Cualquiera que lo hacía lo apedreaban y lo mataban, porque no era acepto ante Dios. Entonces la descendencia de Leví, de Aarón, eran los únicos que podían hacer. Y en el tiempo de Dios, Dios le había puesto cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Es un sacrificio que vivo, santo, sin contaminación. ¿Qué es santo? Si usted va al capítulo 1 de Primera de Pedro, va a encontrar que dice, el versículo 15, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que dice Pedro. Porque Dios se lo mandó. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Usted ve dónde que está? Entonces el sacrificio que hacemos tiene que costarnos. Pero tiene que ser primeramente vivo.
No puede estar muerto el animal, no. O sea, su propia vida, ya Dios no acepta animales. Aleluya. En aquel tiempo era, pero después se corrompió. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor vino, que cogió un fuerte y sacó a todos los animales y las aves, lo que estaban vendiendo allí? Y dijo, la casa de mi padre, casa de oración, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Entonces, porque ahí tenían los sacerdotes, ya, ¿entiendes? Para robar, ya no permitían que la gente que pecaban trajeran los animales de su casa, y la excusa era que estaban cansados, que no eran como Dios decía, que estaban enfermos, ¿entiendes? Entonces, pero lo compraban aquí, pero se lo vendían caro. Oye bien, por eso el Señor dice cueva de ladrones. Entonces los mismos sacerdotes, los mismos ministros corrompieron. Por eso el Señor sacó todos esos negocios. Como hoy en día que hay tantos negocios en la casa de Dios. Entonces los sacrificios que están haciendo no es agradable a Dios. La gente da, ¿entiendes? Ofrece, pero ya lo hace para que no lo pongan en disciplina o lo hacen para agradar a la gente, no a Dios. Y los sacrificios tienen que ser agradables a Dios, ese es el tema. El verdadero sacrificio que agrada a Dios. Pues le repito, hay muchos sacrificios que no agradan a Dios. No importa cuánto le cueste a usted. Usan muchos textos, bíblicos, cuántas cosas, pero no agrada a Dios. Número uno, porque no son santos. ¿Sabe cuánta gente en calzoncillo, viviendo doble vida, viene que hacer el sacrificio a Dios? No. El profeta lo dice bien claro. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted ve? Porque no es santo. Por eso el Señor dice que hay que limpiar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. ¿Tú ves? Eso dice ahí en Proverbios 4:23. Hay que limpiar el corazón. Pero ¿quién puede limpiarte el corazón? Bueno, pues el Señor te dice, en el capítulo 23, versículo 26, en adelante dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Tú ves? Yo lo voy a guardar. Dame tu corazón. ¿Y dónde lo guarda? En Cristo Jesús. Si va a Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. ¿Sí? Dice que vuestra vida está escondida en Dios y Satanás no puede encontrarla. Y cuando el Señor se manifieste también, vamos a manifestarnos todos con Él, juntamente con Él. Pero hay que hacer morir lo terrenal. ¿Te ves? En ese capítulo 3 de Colosenses, versículo 5 en adelante, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista: fornicación, impureza, malos deseos, enemistades, orgía, pleito, envidia, disensiones, adulterio, fornicación. Y luego en versículo 6 en adelante dice, pero ahora dejad, y da una lista de todas las cosas que tenemos que dar: ira, enojo, pleito, contienda. Entonces hay que dejar todas esas cosas. Y no mintar, dice el versículo 9, no mintar los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Más, dice el versículo 10, vestido del nuevo hombre. ¿Tú ves? Entonces, al TV, para que sea un sacrificio que agrada a Dios, tiene que ser de corazón. Ese corazón tiene que estar limpio, purificado. Y tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. El verdadero sacrificio es Jesucristo. El Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces el verdadero sacrificio ya no son los animales. Fue Jesucristo, Dios lo entregó. Cristo se sometió en humildad, en santidad, no cometió pecado. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo pecado. Él mismo se entregó. Es muy importante que entienda eso, lo que le estamos diciendo. Léase el capítulo 9 de Hebreo, del verso 19 en adelante. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Somos salvos por la sangre de Cristo. Ya no necesitamos macho cabrío. Ya no necesitamos cordero de animal. Cristo fue el cordero. En San Juan 1:29, eso es lo que dice Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El cordero es Jesucristo. Él es el verdadero cordero de Dios. Entonces el sacrificio vivo no es cosa sacrificada a ídolos. Usted ve que la Semana Santa, la gente, esa la fiesta que debemos conmemorar, pero no solamente una vez en el año, no. Y en el mes que la gente está celebrando, no lo hacen bien. Porque pecan todo y después entonces dicen Viernes Santo, Semana Santa. Óyeme, todas las semanas son santas en Cristo Jesús. Aleluya. El sábado, el domingo, el lunes, el martes, todos son santos en el Señor. Solo que se celebran algunas fiestas que el Señor puso, ¿usted ve?
como la muerte y resurrección. ¿Recuerda usted cuando Dios llama a Moisés y le dice, ¿me entiende? Ese capítulo 12 de Éxodo, la salida, dice, mata un cordero y pon la sangre en los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí donde vea la sangre, va a seguir de largo y no va a entrar. En la muerte de los primogénitos de los egipcios. Israel entonces puso sangre en los dinteles de la puerta ahí. Y cuando el ángel de la muerte pasaba, no entraba. Entonces Cristo pagó. Estaba representando a Jesucristo. Nosotros tenemos la sangre de Cristo en los dinteles del corazón. Nuestro corazón ha sido lavado. Eso es lo que dice el capítulo 5 de San Mateo, versículo 8. Muy importante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón van a ver a Dios, van a ser salvos. ¿Usted ve? No van a morir. El Señor va a resucitar a todos los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Ve usted lo que es un verdadero sacrificio? Lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Recuerden, no es la cruz, no es el madero, que ese es otro punto de la gente. Satanás es muy astuto, el Señor lo reprenda. Es una serpiente. ¿Sí? De antes de la cruz perseguía a la iglesia, a los creyentes, a los profetas de Dios, mataban ahí. Esa cruz romana, ¿usted ve? Habían 3 clases de cruz. Una romana que tenía una cabeza, ¿me entiende? Una cruz y una cabeza. Había una como X, era griega, ¿entiende? Una X. Ahí crucificaban a la gente, lo mataban. Y había otro que no tenía cabeza, solamente que fuera una T, ¿entiende? Y es muy importante que usted entienda. Entonces, los asirios hacían ahí y mataban a los creyentes, a los profetas de Dios, a los hombres de Dios, y también ligaban malhechores, ladrones. Porque la cruz, dice Pablo, que es símbolo de maldición. El madero. No es santo. El imperio romano era que lo utilizó más que los mismos griegos. Los griegos lo usaron, pero más los imperios romanos y los asiáticos. ¿Entienden? Pero encontramos nosotros que era un trono de Satanás. Dice la Biblia, maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Y el Señor se hizo maldito por usted y por mí, por la humanidad. Recuerda, ahí mataban a los malhechores, a todos los que se decían que eran reyes. ¿Entiendes? Ahí solamente mandaba a César y había que adorar al César. A todos esos emperadores romanos. Sin embargo, después que hizo Constantino, que dio una ley, él dijo que vio una visión en el cielo, que vio una cruz, y dijo, por esta cruz tú vencerás. Pero si ellos fueron los mismos que pusieron la cruz, por esta cruz vencerás. No, tú eres mentiroso, tú eres un ladrón, un engañador. En esa cruz tú mataste al maestro. Y todos los emperadores derramaron la sangre de Cristo. Ahora quieren convertirle en santo. Cuando ahí crucificaron a 2 ladrones también, malhechores, junto con el maestro. El maestro lo pusieron en el centro. Era muerte de cruz, era terrible. Léase ahí a 1 Corintios 1 para que vea. Era terrible esa muerte atroz. Y mataron a nuestro Señor sin haber cometido pecado. Pilato no encontró ningún pecado en él, ni digno de muerte. Herodes tampoco. No encontraron para ser muerto. Pero el celo, el miedo de los judíos, de los sacerdotes, el imperio de César, comenzaron a decir, entiende a Pilato, si tú eres amigo de César, hay que sacrificarlo, hay que crucificar a Jesús. Y comenzaron a poner cuanto nombre. Pero que yo no encuentro delito de muerte. Bueno, no puede soltarlo. Pero es que ya estaba el plan de Dios de morir así por la humanidad, porque era un plan satánico. Dice que había que matarlo porque así no iba a ser salvo nadie. Y no sabía que en esa misma muerte el Señor estaba salvándolo. Por eso él le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Desde la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ni los romanos, ni los judíos, ni los griegos, ninguno entendían esa palabra. No saben lo que hacen. Ellos sabían que estaban matando al Señor. Satanás mismo sabía que estaba matando al Señor. No hay un dicho por allá afuera. Mientras menos perro, menos pulgas. Si matamos ya al dador de la vida, nadie se va a salvar. Nadie podía ser, entiende, libertado. Y no sabían que en esa misma muerte era que el hombre iba a ser libertado. Eso es lo que no sabían. Que al matar a Jesús,
tenían vida, eran perdonados. La sangre entonces corría y entonces tenían libertad y Satanás quería destruirlo. Entonces, Satanás no sabía nada. Cuando vino a darse cuenta, era too late, y se escribe tolates en inglés. Era muy tarde ya. Cuando vino a darse cuenta, salió corriendo. ¡Ay, si yo hubiera sabido, no lo hubiera matado! Porque ya, es too late. Y ahí, gracias a Dios por esa muerte. Tenemos vida eterna, su nombre, gloria. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Somos libres de pecado. Ahora el hombre tiene resurrección y vida. Tiene vida eterna, es libertado. Todo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, del verso 14 en adelante. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y quitar todos aquellos que tenían temor por la muerte. Ya ahora no, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su nombre, gloria. Esa es la verdadera sacrificio a Dios, que le agrada a Dios. Por lo tanto, Cristo es el libertador del mundo. Recuerda, no es la cruz, no es el madero. La cruz de Cristo no es el madero. La cruz de Cristo es la muerte y pasión. Eso es lo que nosotros conmemoramos. Y no un día a la semana. Todos los días. Desde que usted acepta a Jesucristo, tiene que confesarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Tú ves? Eso es lo que tenemos que testificar. No la cruz. Ten cuidado. No adores cruz. Si tú eres pastor y tienes un madero, entiendo, de yeso, lo que sea, en el templo, sácalo. Porque eso es idolatría, eso es paganismo. Y el Señor dice, no hará imagen en el cielo nada para adorarlo. No te inclinarás a ello. Así que no adore ese madero. Adora a quien fue puesto y resucitó. Se llama Jesucristo. Por nombre, Jesús, el Hijo de Dios viviente. Ese es. Porque hay muchos que crucificaron allí. Hubieron ladrones. Uno de ellos le dijo al Señor, cuando en tu gloria te vea, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo en la cruz. Entonces, aleluya. Había otro, ¿entiendes? Que lo maldecía. El Señor es Hijo de Dios. ¿Entiendes? Sálvate de esa cruz y ven también y sálvame a nosotros. Entonces, así que el madero no tiene que ver nada. Por favor, no adoren el madero. No crean que es un cristiano. Eso fue Constantino. En el 311 dio un edicto, ¿me entiendes? En el 321 lo popularizó para que adoraran la cruz. Dejó de perseguir a los cristianos, pero le metió entonces el paganismo. Lo mismo que hizo Balaán. Para que Dios lo maldiga, métele ahí, ¿me entiendes? Imágenes y adoren. Y hagan fiesta, ¿entiendes? A dioses falsos. Y eso es lo que dice el Señor. No hará dioses falsos ni comerá cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso es muy importante. Conmemoramos, sí, la muerte y resurrección de Jesucristo, pero todos los días tenemos que testificar. No esperar una semana en el año para entonces recordarnos del Señor. Hay que recordarse todos los días. Eso se llama adoración. Sacrificio vivo. Ustedes, sacrificio vivo. Pero usted no es Semana Santa. Todos los días son santos. El que está en el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. En Gálatas 5:25 eso es lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es santo. ¿Usted ve? Santo, santo. Señor dice, sé santo en todo vuestro diario de vida. Todos los días tienen que ser santo. No es hoy, mañana, no. Entonces, eso es lo que pasa. La gente malinterpreta. Celebran fiestas dedicadas a los ídolos. Así que es muy importante que entienda esto. Vuelvo y le repito. La cruz de madera no es la cruz de Cristo. La cruz es la muerte y pasión, sometimiento. Siendo Dios se hizo hombre. Inmudeció, perdonó. Hizo milagros, no usó venganza. ¿Tú ves? Esa es la cruz. Sufrió por nosotros. Desprecio, 40 latigazos menos 1. Rechazo de todo. Calumnia. Salió culpable sin ser culpable. Y como muerte de cruz, lo crucificaron. Y mire bien que después que resucitó, los mismos sacerdotes pagaron a los soldados que estaban cuidando para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo, que el Señor no resucitó. Óigame, primero lo rechazan que no es el Mesías, luego que lo matan, que resucita, dicen que no
que él no murió. Oye, que él no murió. Que le dio un ataque, ¿me entiendes? Y estaba liado porque le dieron vinagre y cuantas cosas. Oye, qué poca vergüenza, el Señor los reprenda. Y después que los mismos soldados testifican que resucitó de entre los muertos y que lo vieron, entonces pagaron para sobornar, ¿entiendes? A los gobernadores y todo, que dijeran, oye, los mismos sacerdotes que estaban puestos para enseñar la verdad, dijeron que el pueblo mintiera, que los soldados mintieran, que el gobernador mintiera, que él no resucitó. Todas esas cosas van a darle cuenta a Dios el día del juicio. Todo. Lo que no se arrepintieron, porque algunos después se convirtieron. Si usted va al capítulo 6 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cuando salió Felipe a predicar, ¿entiende? Y muchos de los discípulos, de los 12, de los 7, ¿entiende? Diáconos que cogieron, escuchando a Esteban, dice que muchos de los sacerdotes se convirtieron. Muchos sacerdotes se convirtieron. O sea, que es muy importante que entienda eso, pero hubieron otros que no se convirtieron. Siguieron con la cruz, ¿entiendes? Con el madero, con el engaño, con la falsedad. Entonces no es sacrificio vivo. Hacían sacrificio, mataban animales, eso era sacrificio, pero después no era agradable a Dios. Entonces, ¿qué es agradable a Dios? Además de ser santo, ¿qué es agradable a Dios? Agradable es lo que Dios dijo, como Dios mandó, como Dios tiene que hacerlo. ¿Usted ve? Para que agrade a Dios, es como el Señor dijo. El Señor mandó a su Hijo amado, por amor. ¿Usted ve? Y su Hijo se sometió, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En Cristo Jesús, ¿usted ve? Porque el Señor se sometió, murió por nosotros, guardó silencio, enmudeció. Sin embargo, invocó perdón, no usó venganza. Sufrió hasta la muerte de cruz. Esto es muy importante. Así que, hermanos, cuidado. En estos días que ustedes van a celebrar la Semana Santa, recuerden que son todos los días santos. Y todos los días Cristo murió y resucitó. Desde que Cristo entró a su corazón. ¿Entiendes? Esa muerte, ¿usted ve? Ese es el verdadero sacrificio. El que el Señor hizo, ya no animal. Ya no se requieren animales. Ahora es la sangre de Cristo. Tenemos que confesar nuestro pecado. Eso es lo que dice San Juan 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el hombre no puede ver ni reconoce, porque está en vosotros. Entonces, ¿te ve? El mandamiento de Dios está en San Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces, sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable. ¿Por qué eso es un sacrificio si ama igual al mandamiento? Porque es amar al prójimo. Si tu esposa te es infiel o tu esposo te es infiel, ¿entiendes? Tienes que perdonarlo. No es que te divorcie, como hacen muchos, y buscan otro. Entonces, ya no es un sacrificio. Que agrade a Dios. ¿Ves? Señor te perdona, Él te perdonó. Pues dice que os améis como yo os he amado. ¿Cómo fue que el Señor nos amó? Que se entregó a sí mismo. Que lo matamos, lo crucificamos, lo rechazamos. Y Él siguió perdonando, nos levantó. Él nos levantó. Eso es lo que dice ahí Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo que no sea tentado. ¿Te ves? Eso es amor, sacrificio vivo, que no esté señalando. Mira, ¿cuánto debe para allá? Uno. Tú señalas a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu hijo. Tú lo señalas, a tu compañero de trabajo, a tu supervisor, tú lo señalas, a tu vecino, tú lo señalas. Pero mira, un solo dedo para allá. Y estás señalando a Dios. Mientras tú estás condenando a tu hermano, estás condenando a Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Los demás somos criaturas de Dios. Toda la humanidad es criatura de Dios. Pero hay que arrepentirse porque pecó. Después que nuestros primeros padres pecaron. Pero hay levantamiento. Vino Jesucristo. Por lo tanto, el Señor dice que no debes condenar a tu hermano. ¿Entiendes? Al que te pide, dale. Al que te pide prestado, no se lo rehúse. Al que te hace daño o traiciona, no use venganza. Perdónalo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Tú ves? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que nos santifiquemos. Para de 1 Tesalonicenses capítulo 3 para que se dé cuenta. ¿Entiendes? Es la santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Eso es el sacrificio vivo. Pero ¿cómo? Si me hizo esa cosa. Tú tienes que perdonarlo. El Señor te perdonó. El Señor no miró. ¿Entiendes? Lo que tú hiciste, Él te perdonó.
por amor, por misericordia. Eso es lo que dice en Miqueas capítulo 6. ¿Entiendes? Del verso 8 en adelante. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que haga justicia, que ame misericordia y que te humille bajo la mano poderosa de Dios. Eso es lo que pide el Señor. Este sacrificio vivo. Pero que me dolió tanto, yo no puedo olvidar. No, tú tienes que olvidar, el Señor olvidó, el Señor te perdonó. ¿Tú ves? Eso es un sacrificio. ¿Sacrificio qué? Vivo. Sacrificio santo, que no lo contamine. Que no esté diciendo ahí, él no me mantiene, él no me paga, eso es mi trabajo. Oye, pues eso es lo que pasa a mucha gente cuando están enfogonados. Dicen ahí, no, él no me paga la renta, él no me paga el carro. Yo me lo gano. Ustedes, no, perdonen, levante. Hace bien y no mira a quién, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen misericordia, los que son misericordiosos, porque se han llamado hijos de Dios. ¿Ustedes? Para ser hijo de Dios, tienes que sacrificarte, tienes que perdonar. El Señor lo dijo en el capítulo 15 de San Juan. Si al árbol verde le hicieron esto, ¿cuánto no más al seco? El siervo no es mayor que su Señor. En otras palabras, si el Señor sufrió, también sus hijos van a sufrir. Porque es que no somos del mundo. El Señor lo dijo, está en el mundo, pero no son del mundo. Si fuera del mundo, el mundo lo amaría. Pero como no son del mundo, lo mata, lo persigue. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con el Señor. Por eso el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Usted ve lo que es un verdadero sacrificio? Sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. Todo lo que agrada a Dios y se hace como Él dijo, es agradable. Todo lo que no tiene contaminación y cuesta, agrada a Dios. Todo lo que es apartado, que no está contaminado. Porque hay dos clases de santidad, santidad A, santidad B. La santidad A es apartado para servir. Usted lo saca de toda contaminación. Si hay peste y cuantas cosas, usted saca de ahí. Usted no se contamina. Si hay pecado, si hay mentira, si hay engaño, usted se aparta. ¿Eso es qué? Santo, apartado para servir. Ese A, sacrificio A. Colosenses 3, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista ahí de fornicación, impureza, malo deseo, avaricia, enemistad, de pleito, envidia, desinción. Eso usted está apartando. Es muy importante. ¿Ese sacrificio qué? Sacrificio santo. Sacrificio vivo, ¿entiende? Que cuesta, que no está muerto, que no es un animal muerto. Fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Que por amor a Dios usted hace la cosa. Es un sacrificio vivo. Un sacrificio santo, que lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, que usted se santifica primeramente. Cuando el Señor llama a Moisés, dice, llama al pueblo, júntalo, pero que se santifiquen primero. Tuvieron que santificarse y ahí le expresó que era la santidad que quería para ver a Dios. No podía tocar a su esposa ni a su esposo. No podía bregar con ninguna otra clase de persona. Tenían que haberse retirado sin comer y todo en ayuno y oración. En búsqueda de Dios, dedicado a Dios, bañarse, todo, tenía que estar limpio, en todo el sentido de la palabra. ¿Usted ve? Eso es santo, eso es santo, y eso es lo que Dios quiere. Diariamente, desde que usted se levanta y se acuesta, tiene que ser santo. Usted no puede tener mentira, engaño, falsedad, hipocresía. Usted no puede ser adúltero, fornicario, mentiroso, hipócrita. Usted tiene que estar apartado de todas esas cosas. No puede ser un borrachón, no puede estar tomando licor. No puede estar usando droga ni todas esas cosas. No puede estar fornicando, ni fumando nicotina. Todas esas cosas tienen que apartarse para poder ser salvo, para poder ser hijo de Dios. Eso lo hace el mundo. Son cosas del mundo. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios. Los deseos de la carne. Ahí tiene los deseos de la carne. Todo lo que acabo de mencionarle. Los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Todo eso es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Eso es un sacrificio. Cuando usted se aparte de esas cosas que le cuesta, que tiene que dejar esas cosas, que va a recibir burla y cuantas cosas. Mira, eso creo que es perfecto. Usted tiene que sufrir esas cosas por la causa del Señor. Por la causa del Señor. Entonces usted tiene, como pareja, tiene que ser fiel, tiene que perdonar.
Así que no se divorcien. Ustedes, pastores, ¿me entienden? Séanle fieles a su esposa, ustedes, esposas, pastoras, séanle fieles a sus esposos, a sus hijos, den ejemplo, a los miembros y todo. Ustedes, miembros, sométanse, sin queja, sean fieles. Tienen que ser santos. Así que no cuesta solamente con venir a la iglesia. Pagar el diezmo, eso es importante, sí, es bíblico. Pagar ofrenda, amén, gloria a Dios. Venir al servicio, adorar a Dios, a leer la palabra, codiñar, ayunar. Todas esas cosas son buenas, pero tienen que apartarse del pecado. No puede ser hipócrita. Con la boca hicimos una cosa y con los hechos hicimos otra. No, hay que apartarse, lo que hizo el Señor. El Señor se hizo pecador sin cometer el pecado por usted y por mí. No cometió pecado. Este es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero sacrificio. El que el Señor hizo en la cruz del Calvario. En la cruz romana. La cruz no es cristiana, no es evangélica. Es Roma, lo usaban para matar. Y después la meten para que se adore. ¿Usted no ve? Para que se dé cuenta, lo mismo que hicieron con esto. Cogieron a Pedro, a Pablo, a María, a los apóstoles. Lo cogieron, lo hicieron un muñeco, una imagen, para que se adorara y que le pidiera. ¿Usted ve? Eso es falsedad, eso es mentira, eso es aborrecible por Dios. Es idolatría, paganismo. Entonces así mismo cogieron la cruz, hicieron una imagen de Jesús, la pusieron ahí para que lo adoraran. Óigame bien, lo rechazan en vida, y ponen una imagen para que se adore. ¿Usted ve dónde está la idolatría y el paganismo? Ese es sacrificio muerto. Eso es muerto, no es sacrificio vivo. Sacrificio vivo cuando usted adora al Señor sin verlo. Aleluya. Cuando usted lo adora, le sirve. El que esté cansado, usted le adora, predica, habla de Jesús, que resucitó por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el Señor lo levantó de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios, que viene pronto y por eso usted es perseguido. Entonces, es un sacrificio vivo. Cuando usted sufre por Dios, es un sacrificio vivo. Así que no se inclina a ninguna imagen. Eso es falsedad, eso es idolatría y paganismo. Se lo estoy repitiendo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace la religión. Cristo no es religión. Y cuando Él venga, no viene a buscar religión. Viene a buscar personas lavadas y redimidas por la sangre de Cristo. Toda esa gente que murieron, ¿entiendes? Por la causa del Señor, que dieron testimonio. Esa gente se van a levantar. Se van a encontrar en los aires. Pero si usted sigue adorando imágenes y prendiendo vela y creyendo en poca vergüenza, usted no se va a ir. Va a ser condenado el día del juicio. Eso que se llama doble vida, hipocresía. Viviendo doble vida. Con la boca hicimos una cosa y con los hechos otra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Es un sacrificio vivo porque lo van a perseguir. El usted decir que las imágenes es pagana, lo van a perseguir. Aleluya. Pero eso es lo que quiere el Señor, sacrificio vivo. Que usted sufra por la causa del Señor. Que usted se consagre a Dios. Que predique aunque lo persiguen. Si por mi causa persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los reinos de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuestros profetas, nuestros apóstoles, fueron muertos por causa de decir la verdad. Eso es lo que dice nuestro hermano Juan en el capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Usted ve? ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él lo dice ahí en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted ve? Es por Jesucristo. No es por ninguna imagen. No es por ningún muerto. Así que no consulte con los muertos, que esto es mentira. Ellos están durmiendo allí. Los que están en Cristo están durmiendo hasta que venga el Señor a levantar la iglesia. Los que estemos vivos seremos transformados juntamente. Así que no estés hablando de con muertos, consultando con muertos. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Eso es falsedad. Ni imágenes, ni muertos, ¿entiendes? Ni adorar gente, no. Adore a Dios. Adore a Dios. El que murió en la cruz de Calvario y resucitó el tercer día. Que está sentado a la diestra de Dios, que viene pronto por segunda vez. Adora a Dios Padre, al Espíritu Santo. Andemos por el Espíritu. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, en el capítulo 1, del verso 11 en adelante de San Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? A los que creyeron en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Romanos 8.1.
¿Te ve? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es muy importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo y anda conforme al Espíritu, no conforme a la carne, tiene vida eterna. Es salvo. Los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Lea bien a Romanos 8.1. 2 Corintios 5.17. Léalo bien. No tiene condenación los que han nacido de nuevo. Los que andan conforme al Espíritu. Usted ve, todas esas cosas, por donde quiera que usted se mueva, la Sagrada Escritura dice un verdadero sacrificio que agrada a Dios. Recuerde, un verdadero sacrificio que agrada a Dios es aquel que hace lo que Dios dice, que se someten a la voluntad de Dios, que son lavados por la sangre de Jesucristo, que andan en santidad, que viven en el Espíritu Santo, que no mienten, que no engañan, que no roban, que no hurtan, que no son adultos ni fornicarios, que no son hipócritas, que siempre es la misma persona, que ha sido lavado por la sangre. Ese es un sacrificio que agrada a Dios. Eso es lo que dice Santiago 4.4. Oh alma adúltera, ¿no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, sacrificio. El mundo le pide a usted que haga cuantas cosas. Es por eso que la gente se operan y hace mucho ejercicio. Hacer ejercicio no es malo, estar en un gimnasio no es malo. El usted coger esa vida como para entonces hacerse grande, eso es lo que es malo. Eso es vanagloria. Pero cuando usted se somete a Dios y usted hace las cosas para agradar a Dios, eso es sacrificio vivo que agrada a Dios. Corra, salga y corra, no hay problema. Y los alimentos también, no hay problema. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? En 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 en adelante, que muchos van a apostatar de la fe, escuchando a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que prohibirán casarse, atenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. ¿Usted ve? Entonces hay mucha gente que está dejando los alimentos, ¿entiende? Porque se están metiendo en gimnasia y cuantas cosas, y curanderos que andan por ahí por las redes sociales, hierbero y cuantas cosas. Ah, no, que hagan esto jugo verde, cuantas cosas, No es malo hacer jugo verde, pero cuando ya lo hacemos por idolatría, por paganismo, y le damos entonces, le atribuimos sanidad a estas cosas, ya eso es paganismo, ya eso es mortandad. Nada se mueve sino por la voluntad de Dios. Dios creó las frutas, Dios creó las hierbas, Dios creó los árboles, hermano. Dios creó la vida. Pues vamos a darle gracias a Dios. Todo se mueve por la voluntad de Dios. Vamos a creer a Dios. Señor, me voy a comer esta fruta, esta manzana. Me la voy a comer en tu nombre. Gracias, Padre. Este jugo, Señor, en tu nombre. Entonces, ore a Dios. Consulte con Dios antes de hacer las cosas. Eso es darle la gloria y la honra a Dios. Un día Dios tuvo que castigar a Moisés. Y eso que nosotros no le damos ni por los tubillos a Moisés. Era el siervo de Dios con que Dios hablaba. Y un día el pueblo se puso rebelde. Y Moisés, que era gago, ¿entiendes? Vino ahí, ¿entiendes? Ante Dios. Mira, el pueblo me quiere matar, me quiere linchar. Y te aborrece porque tiene sed. ¿Qué hago? ¿Qué tú tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Dale a la peña para que bote agua. En otra ocasión le dijo, dile a la peña que bote agua. Vino Moisés y le dijo al pueblo, pueblo rebelde, el circunciso de corazón, vengan, que voy a hacer que esta peña bote agua. Oye, como dijo, voy a hacer que esta peña bote agua. Antes decía, Jehová va a hacer. Pero en esta hora estaba tan enfogonado que se cogió la gloria. Voy a hacer que esa peña bote agua. ¡Bam! Y le dio y botó agua. Se secó. El Señor después lo llamó a sola. Ven acá, Moisés, sube al monte. Contempla la tierra que te prometí de lejos porque no va a entrar. La descendencia entrará, pero tú no vas a entrar. Porque tú cogiste mi gloria y yo no comparto mi gloria con nadie. Pero Señor, no va a entrar. Vela de lejos. ¿Sí? Dios no comparte su gloria. Nunca te coja la gloria. ¿Te ves lo que es un sacrificio vivo? Sufre el tormento, pero no te coja la gloria de Dios. Dale siempre gloria y honra a Dios. No diga, yo cancelo, yo declaro. No, ¿quién te dijo esa cosa? El Señor es que hace esa cosa. Vete al capítulo 10 de Mateo, verso 1, para que vea. Dice que Dios le dio a la iglesia, a los apóstoles, le dio autoridad, poder, para reprender demonios y sanar toda dolencia. ¿Quién la dio? El Señor. En el capítulo 14, del verso 12 de San Juan. El capítulo 14 de San Juan, versículos 12 y 14. Dice, sin mí nada podéis hacer. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre será hecho.
Si algo pidiera al Padre en mi nombre, será hecho. Entonces, ese es el Señor que lo hace, no eres tú. Por eso tiene que decir en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nunca los apóstoles. Cuando decían una cosa, en el nombre del Señor, o el Señor te reprenda. El mismo ángel Gabriel, vete a Judas capítulo 1 para que te des cuenta. Decía en adelante, cuando Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, y luchaba con el ángel Gabriel, el ángel le dijo, Señor te reprenda, ¿sí? No sacó para él, no, Señor te reprenda, porque Dios es el que tiene el poder. Así que siempre, todo lo que vayan a hacer, sean de palabra de ellos, tiene que ser en el nombre de Jesús. Recuerden, en el nombre de Jesús. Él fue el que murió en la cruz de Calvario. Así que miremos la cruz, no el cordero. Miremos la muerte y pasión, sufrimiento, sometimiento. Esa es la cruz de Cristo. Entonces, cuando el Señor llamó a sus discípulos, le dijo, el que no dejare padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. El que no dejare, ¿entiendes? Todo lo que tiene, tierra, hijo y todo por causa de mí. Y toma su cruz, no dice y toma mi cruz. Entonces, y toma su cruz, no es digno de mí. Cada uno tiene una cruz. Cada persona que viene al Señor tiene su propia cruz. Entienda eso. No es el madero. Es el sufrimiento, es la pasión por la causa del Señor. Es la renuncia al mundo, las cosas paganas. El usted rechazar esas cosas, esa es una cruz. Porque lo van a perseguir. Cruz es sufrimiento, es amargura, sometimiento. Eso es cruz. ¿Entiende? Lo mismo que sacrificio. Es lo mismo. Cuando usted se somete a Dios y usted sufre por la causa del Señor, cuando usted no usa venganza, cuando usted guarda silencio, prefiere mejor pasar por dificultades antes que ofender el carácter santo de Dios. ¿Se está dando cuenta qué es lo que Dios está diciendo? Entonces tenemos que aprender a amar y amarnos los unos con los otros para que Dios sea glorificado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y le repito el tema. El verdadero sacrificio que agrada a Dios es aquel vivo, santo. Es aquel de obediencia, sometimiento a Dios. Es aceptar a Jesucristo. Es apartarnos del pecado. Es abandonar toda mundanalidad. Es sacar toda herencia de pecado. Es andar en santidad. Día y noche, nuestro diario vivir. Es ser fiel. Es no matar, no hurtar, no robar. No mentir. Es andar en santidad. ¿Por qué tú te crees? Nadie es pecador, todo el mundo es santo. No. Dice la Biblia que todos aquellos que fueron lavados y redimidos por la sangre de Cristo es santo. Todo aquel que aceptó a Jesucristo es justificado por el Señor. Paisa Romanos capítulo 6, verso 23 para que vea. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado que es muerte. La dádiva que es Cristo Jesús, vida eterna. Eso es sacrificio, hermano. Busquemos a Dios de corazón. Apartémonos de toda maldad. Vivamos lo que predicamos. No hablemos solo de palabras. Viva lo que usted predica, lo que usted dice. Sea transparencia, sea luz. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Usted ve? Seamos testimonio a la gente. No seamos píos de tropiezo. No haga tropezar a aquel. No esté condenando ni matando. Usted no tiene autoridad para condenar a nadie. Ni tirar a nadie en el infierno. El único que tiene autoridad es Dios. Que no cometió pecado y que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El día del juicio. Esperemos ese día. No condene. Deje que el Señor venga primero. Vivamos en santidad. Amemos a nuestro prójimo. Al que le hace daño, ore por ello. No lo maldiga, bendígalo. ¿Usted ve? Eso es sacrificio. Muy importante. Si usted es padre, ame a sus hijos. No le ponga nombre, ni lo maltrate, ni abuse de ellos, ni lo críe en violencia. Y si usted es hijo, honre a su padre, obedézcale. Sométase para que le vaya bien y sea de larga vida. Si usted es esposa o esposo, ámense, respétense. No sean adúlteros, ni fornicarios, no se mientan. Sean fieles el uno al otro, son una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada esté sujeta a su marido. Marido, amad a vuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Eso es sacrificio vivo, hermano. Eso agrada a Dios. Todo lo que agrada a Dios tenemos que vivir. Todo lo que Dios nos manda tenemos que hacerlo. Ese es el verdadero sacrificio. Entonces usted va a escuchar la trompeta. Cuando venga el Señor, usted va a escuchar la trompeta. Y va a saber que usted es hija, hijo de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Sométase a la voluntad de Dios. Proverbios 14:1 lo dice. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Proverbios capítulo 16, versículo 13 lo dice.
Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas en eso manifestará necedad. ¿Usted ve? Ame a su prójimo, ame a su pareja, a sus hijos, a su padre, compañeros de trabajo, supervisores. No robe, no engañe, no mienta, no traicione. Viva la palabra y verá gloria de Dios. Entonces Dios va a levantarlo, Dios va a liberarlo. Si usted es homosexual o lesbiana, levántese, acepte al Señor para que el Señor le perdone antes que sea tarde. Si usted es ladrón, deje de robar, arrepiéntase. Si usted es prostituta, ramera, venga Dios, que el Señor la perdone, aleje esa vida. Entonces, toda esa vida hay que dejarla. Borracho, alcohólico, homosexualismo, lesbianismo, ladrón, prostituta, adicto a la droga, vendedores de droga, criminales, ladrones, aparten esa vida. Ven al Señor, el Señor va a perdonar. El hombre no perdona, pero Dios sí perdona. Por eso Él quiere que nos amemos unos a otros, como Él nos amó. Es un verdadero sacrificio. Y eso agrada a Dios. Cuando usted levanta al caído o le ayuda a la persona que está en necesidad, por amor. Porque hay mucha gente que dan y se tiran fotos para que vean lo que estoy haciendo. No. Dice que lo que da tu mano derecha que no sepa la izquierda. Cuando tú ayudes a uno, calla, no estés diciendo, no toques trompeta. Ayúdalo, levántalo. Y eso agrada a Dios. Entonces dice que vuestro Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Así que haz esa cosa. Visita a los presos, ve a los enfermos, ve a los hospitales, ayuda. Ayuda a toda esta gente. Eso es lo que quiere Dios. A eso vino Él. A levantar al caído. A perdonar. ¿Entiende? Vivamos la vida del Señor. Andemos como Él vivió. Amémonos como Él nos amó. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Entonces serás salvo. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer es hacer la voluntad de Dios. Es amar a Jesús y guardar su mandamiento. Es amarnos como Él nos amó. Es leer la Sagrada Escritura. Entonces, leer la Sagrada Escritura. Escudriñarla, lo que dice San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que quiere el Señor. A eso fuimos llamados. A buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Eres pastor, pastora. Eres músico, cantante. Eres un líder de la iglesia. Sométete a la voluntad de Dios. Da testimonio. Vive la palabra para que Dios se glorifique en tu vida. Eso es lo que agrada a Dios. Un sacrificio que es vivo, santo, agradable a Dios. Y tendrá vida eterna. El Señor te va a levantar, te va a prosperar, te va a sanar. No importa lo que tú estás pasando, las dificultades. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por la fiel audiencia. Bendice cada hogar que escucha tu palabra. Cada iglesia, cada líder, cada gobierno, cada nación. Déjale ver que sin fe es imposible agradarte. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Porque Cristo viene muy pronto. Hasta pronto.